Continuando nuestro estudio en el libro de Deuteronomio, llegamos hoy al capítulo 12. En este capítulo veremos que Israel tenía solamente un lugar en la tierra prometida donde adorar. Luego, en la historia de Israel, Dios elegiría a Jerusalén para el lugar donde el templo debía ser construido. Los israelitas debían ir allí para adorar a Dios. Ahora, ¿por qué no permitió Dios la adoración en otros lugares? Bueno, creemos que la razón es obvia. Había idolatría en la tierra y en todas las naciones en su derredor. Dios les había ordenado que destruyeran todos los ídolos y debían reunirse en un solo lugar para adorar. Esto unificó al pueblo y los unió más como nación. Eran uno cuando subían a Jerusalén para las fiestas. También les ayudaría a recordar que hay un solo Dios. Hoy en día, amigo oyente, no es necesario que nos reunamos en un solo lugar para adorar a Dios. El Señor Jesucristo mismo dio la razón para esto. Usted recuerda que cuando hablaba con la mujer samaritana, allá junto al pozo, en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, versículos 21 al 24, Jesús le dijo, «Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Hoy en día, pues, no nos reunimos en un solo lugar para adorar a Dios. Sin embargo, debe haber aquella unidad de todos los creyentes porque nos reunimos alrededor de una persona, y esa persona es el Señor Jesucristo. Eso es lo importante que debemos recordar hoy en día. El nombre de su iglesia no importa, la denominación o falta de denominación de su iglesia tampoco importa. La pregunta más importante es, cuando usted se reúne con los demás hermanos, ¿se reúnen alrededor de la persona de Jesucristo? Ahora, si no es así, entonces eso es idolatría. Si se están reuniendo alrededor de alguna fiesta, entonces esa fiesta reemplaza a Cristo. Si se están reuniendo alrededor de una tertulia, entonces esa tertulia está reemplazando a Cristo. Lo que debe juntarlos, amigo oyente, en una unidad, es la persona del Señor Jesucristo. ¿Cuán importante es eso? Comencemos, pues, este capítulo 12 de Deuteronomio, leyendo los primeros 4 versículos. «Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová el Dios de tus padres te ha dado, para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios». El motivo por el cual los juicios descendieron sobre Israel, uno tras otro, en los tiempos de los jueces, fue la idolatría. Entonces, aquel gran profeta Elías dirigió su mensaje contra la idolatría en esa tierra. El motivo por el cual Israel entró en el cautiverio babilónico fue la idolatría. La amonestación en el último libro del Antiguo Testamento trata del peligro de la idolatría. No debemos pensar que no hay peligro de idolatría para nosotros hoy en día. Estamos propensos a creer que somos personas tan cultas que nunca nos postraríamos para adorar a un ídolo. Pero, ¿podemos estar seguros en cuanto a eso, amigo oyente? Cualquier cosa que se interponga entre nuestras almas y Dios se constituye en un ídolo. ¿Cuántas personas hay que parecen buenas cristianas, pero consiguen un buen empleo en una gran compañía y comienzan a ascender por su habilidad en esa compañía? Comienzan a alcanzar posiciones superiores hasta el punto de que su trabajo tiene prioridad sobre todo lo demás. Así haya reuniones especiales en la iglesia, o servicios de estudio bíblico, o los servicios regulares, dicen con toda claridad que no les es posible asistir porque no les queda tiempo. Su trabajo, su posición, sus promociones, todo eso se constituye en un ídolo ante Dios. ¿Qué ejemplo de adoración es este? Estas personas se postran delante de aquel ídolo 7 días a la semana.
Amigo oyente, cualquier cosa, recuérdelo bien, cualquier cosa que se interponga entre su alma y su Dios, se constituye en un ídolo. Leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 12 de Deuteronomio. Mejor comencemos con el versículo 4 otra vez. No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Eventualmente el lugar señalado debía ser Jerusalén. Pero aún antes de esto, Israel debía adorar en un solo lugar. Debía haber un solo lugar para sus holocaustos, los sacrificios, los diezmos y los votos. Los diezmos de alimento que trajeran delante del Señor tenían que ser comidos en este único lugar. Ahora pasemos a los versículos 15 y 16. Con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones, conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de gacela o de ciervo. Solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. También había el alimento que comían en casa. Esto no era parte de la adoración, pero era controlado también por las leyes dietéticas. En el capítulo 14 encontraremos una extensa lista de los animales limpios e inmundos. No era necesario que la persona fuese limpia por ceremonia para poder comer en casa. Además de los animales que eran para el sacrificio, podían comer animales de caza con tal que fueran animales limpios. La estipulación dada era que la sangre no debía ser comida. Por contraste, cualquier cosa que fuera una ofrenda al Señor tenía que ser comida delante del Señor en un solo lugar, el cual Dios señalaría. Pasemos ahora al versículo 21 y leamos hasta el versículo 25 de este capítulo 12 de Deuteronomio. Si estuviera lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer. El inmundo y el limpio podrán comer también de ellas. Solamente que te mantengas firme en no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás. En tierra la derramarás como agua. No comerás de ella, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos de Jehová. En el capítulo 17 de Levítico, mientras Israel estuvo en el campamento en el desierto, se le mandó que cada vez que mataban un buey o cordero o chiva, tenían que llevarlo a la puerta del tabernáculo, y el sacerdote rociaría la sangre sobre el altar y ofrecería la grosura como un olor grato a Dios. Esto le impediría hacer alguna ofrenda a los diablos. Ahora, después de poblar la tierra, es obvio que muchísimos vivirían demasiado lejos de Jerusalén para traer allí cada animal antes de matarlo para la comida. Por tanto, el Señor les dice nuevamente que pueden matar un animal para la comida, pero que no deben comer la sangre de ese animal. La sangre representa la vida. Este es el motivo por el cual la Escritura pone tal énfasis en la sangre de Jesucristo. Pasemos ahora al versículo 29 y leamos hasta el versículo 32, hasta el final del capítulo 12 de Deuteronomio. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Se les manda repetidas veces a los israelitas a que destruyan las naciones que están en la tierra a fin de que no sean vejados por ellas. Estas naciones eran idólatras. La adoración de Baal, como la adoración de muchas religiones paganas, tenía la práctica muy cruel de sacrificar a sus propios hijos. Calentaban un ídolo enrojeciéndolo al fuego y luego dejaban caer a sus bebés en los brazos de ese ídolo candente. No podemos pensar que haya algo más horrible que eso. Dios dice que aborrece tal práctica. Es una abominación para Él.
nos damos cuenta que Dios aborrece muchas cosas, las cuales yo también aborrezco. Espero que yo pueda aprender más y más a aborrecer lo que Él aborrece y a amar lo que Él ama. Los israelitas, pues, deben hacer caso de estos mandamientos que el Señor les da. Si desobedecen a Dios, Dios les tratará exactamente como trata a las otras naciones. Porque Dios no observa solo las acciones de algunos sin hacer caso de las acciones de otros. Nunca hemos comprendido por qué algunos cristianos creen que pueden salirse con la suya cuando otros no pueden. El pecado es pecado, amigo oyente, y si Israel no obedece al Señor, no se salvará. Esto pues es un estímulo para que ellos obedezcan lo que el Señor les manda hacer. No añadirán a ello, ni de ello quitarán. Y así concluimos este estudio del capítulo 12 de Deuteronomio. Ahora el capítulo 13 es un capítulo muy importante porque trata de los falsos profetas y de los falsos dioses. Cuando lleguemos al capítulo 18 de Deuteronomio, se dará una prueba para los falsos profetas. Israel no tenía problema en descubrir a los falsos profetas, es decir, tenían una prueba bíblica dada por Dios que con toda certeza los sacaría. Leamos pues los primeros 4 versículos de este capítulo 13 de Deuteronomio. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis. Esto es pertinente para el día de hoy. Muchos preguntan cómo explicamos el hecho de que algunos de los falsos profetas hoy en día a veces hablan con exactitud, o piden explicación de que cómo es que algunos parecen ser sanados en ciertas reuniones. Bueno, no lo explicamos. En primer lugar, creemos que muchos de estos casos probablemente tienen una explicación natural. Pero, aun si hay algo sobrenatural, Dios ha advertido que esto todavía puede ser logrado mediante los falsos profetas. Y es bueno notar esto. Lo importante es que dicen, vamos en pos de dioses ajenos. En otras palabras, Dios dice que cuando un falso profeta llega y hace señales que se cumplen, no debemos creerle si niega las grandes verdades de la fe cristiana. Ese es el gran principio que se da aquí y es muy importante que lo notemos. Ahora fíjese usted lo que dice aquí en el versículo 5 de este capítulo 13 de Deuteronomio. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Fíjese usted que cualquier profeta falso que tratara de conducir al pueblo a algún falso culto o falsa religión, debía ser muerto a pedradas. ¿Ahora le parece a usted extremada esta medida? Bueno, es que ese falso profeta es como un cáncer, y un cáncer, amigo oyente, debe ser cortado radicalmente. Aquí Dios es el gran médico y Él dice que el cáncer debe ser cortado de entre el pueblo. Esto revela la mente de Dios en cuanto a los falsos profetas que conducen al pueblo a los falsos dioses y a la falsa religión. Y Dios dio estas leyes para que esto no sucediera en Israel. Si alguien aparecía en Israel tratando de apartar al pueblo de Dios de la adoración de Dios, Dios dicta una cirugía extrema. Debían matar a ese hombre. Algunos de buen corazón, pero de pocas luces, dirán que esto es demasiado extremo. Pero Dios comprendía cuán terrible sería si permitían que se multiplicaran los falsos profetas. Conducirían a Israel a la idolatría. Ahora Israel no obedeció a Dios y permitieron que precisamente eso sucediera. Si usted quiere saber cuán malo era para el pueblo de Dios en aquel entonces, lea la historia de Acab y Jezabel. La nación fue sumergida en la idolatría y esto resultó en el juicio de Dios sobre ellos y que por último fueran llevados al cautiverio. Así tan serio era. Ahora leamos los versículos 6 hasta el 9 de este capítulo 13 de Deuteronomio. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis,
de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Ahora esto es severo. Es verdaderamente radical. Parece un lenguaje extranjero en una sociedad afluente y suave, así como esta en la cual vivimos. Es cosa seria que un hombre mate a pedradas a su propio hermano, ser el primero en alzar la mano para matarle. Sabemos que esto es severo, pero salvó a muchas vidas. El reino del norte fue a la idolatría. ¿Y qué sucedió? Fueron al cautiverio, y literalmente miles de ellos fueron muertos. Ahora, ¿no habría sido mucho mejor si hubieran matado a pedradas a esos falsos profetas, a aquellos que les llevaron a la idolatría, en lugar de que fueran muerta y capturada una multitud entera? Vemos el mismo tipo de cosas hoy en día en nuestros países. Tenemos a tantos jueces de buen corazón, pero con poca luz, los cuales no tienen ninguna clase de antecedentes cristianos. Y como resultado de esto, no piensan en nuestras leyes en el contexto en el cual fueron formuladas originalmente. El cristianismo, amigo oyente, enseña la obediencia a la ley, y la desobediencia demanda que una pena sea impuesta. Ahora, como nuestros jueces ya no siguen esto, pues los criminales han sido absueltos. Y constantemente estamos escuchando de las barbaridades que hacen los criminales que andan sueltos en las calles. Ya matan a unas personas, violan a otras quedan hospitalizadas con lesiones graves. Ahora, amigo oyente, ¿no habría sido mejor que el criminal hubiera recibido la pena máxima y no que fueran muertas tantas otras víctimas inocentes? El método de Dios, amigo oyente, es el método que salvará las vidas y protegerá a muchísimas personas. Tememos que hayamos llegado a ser tan faltos de perspicacia hoy en día que esto nos parezca ser severo. Ahora veamos el versículo 10 de este capítulo 13 de Deuteronomio. Le apedrarás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios exige la pena de muerte. Hoy en día creemos que la pena capital denota incivilidad. Suponemos que los que creen así llamarán incivilizado a Dios. Y quisiéramos preguntarles, ¿de dónde recibieron la poca civilización y la poca cultura que tienen? Todo provino de la palabra de Dios, amigo oyente. La cultura que tenemos se debe a la palabra de Dios. Ahora estamos alejándonos de la palabra de Dios y los hombres creen que eso es más civilizado. Permítanos decirle, amigo oyente, que es más peligroso caminar por las calles de nuestras grandes ciudades que caminar por las sendas en la selva del África. ¿Por qué? Porque creemos que la pena de muerte es incivilizada y por tanto nos hemos alejado de ella. Leamos ahora el versículo 11 de este capítulo 13 de Deuteronomio. Para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. No debían apartarse del Dios vivo y verdadero. Mientras le sirvieran, disfrutarían de toda clase de bendiciones. Pero cuando no le sirvieran, cuando se apartaran de él, las maldiciones les vendrían. Los juicios descenderían sobre ellos, y esa es su historia. Leamos ahora los versículos 12 al 14 de este capítulo 13 de Deuteronomio. Si huyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, no debían pues hacer nada imprudentemente, se debía hacer una investigación completa y debían llegar a la verdad antes de actuar. Continuemos con los versículos 15 y 16 de este capítulo 13 de Deuteronomio. Irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello, como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo se ha agotado. Concluiremos este capítulo 13 de Deuteronomio en nuestro próximo encuentro.
Esperamos que usted nos vuelva a escuchar por esta emisora y a la misma hora de hoy. Mientras tanto, deseamos para usted las ricas bendiciones del Señor.